Hola, ¿qué tal amigos del Whistle y de la música? Mira qué giro de melena. Hola amigos del Whistle y de la música tradicional, música popular, música que a ti te gusta, la música en general. Vamos a hablar hoy de las jigs, de las gigas, un tipo de danza irlandesa que es muy típico a la hora de tocar con el Whistle y que es, bueno, yo creo que nos va a traer un par de canciones que nos va a empezar a mover los dedos de manera ya como tiene que hacerse con este tipo de instrumento. Así que nada, os invito a disfrutar de este vídeo que espero que... De este vídeo, no, de estos vídeos, que van a ser dos canciones, ¿vale? Así que nada, espero que os mole las jigs y, bueno, dos vídeos. Van a ser tres vídeos, joder, si es que de la que hablo sigo pensando cosas, increíble. Van a ser tres vídeos, primero os voy a explicar lo que son las jigs y luego os pongo las 2 gigas o jigs que os vamos a tocar con el whistle para que podáis pasaros ya esta semana a tope quemando dedos con la flauta. Así que nada, vamos. Bien, vamos a ver las jigs o gigas. La giga es una danza barroca alegre de origen inglés, en la que uno o dos solistas realizan pasos rápidos, saltados y muy complejos, con músicas de compases en 6x8, 12x8, 3x8, 9x8. Ya veremos que casi todas se encajan dentro del 6x8, pero bueno, siempre hay excepciones y pueden entrar hay un poco en otros compases, ¿no? Y también, bueno, en fin, también puede ser en cómo se hagan transcripciones. Bueno, 6x8 nos quedamos en cabeza, a pensar 6x8. Y también aparece como último movimiento de la suite madura. La danza nació en Inglaterra e Irlanda y el término parece proceder del francés gigue, supongo que se dirá así, gigue, es juguetear o saltar. Sin embargo, se repatrió como forma musical y desarrolló características específicas en el continente. En Inglaterra, por ejemplo, no implicaba características rítmicas especiales, excepto en manos de compositores que escribían imitación del estilo continental. Es decir, por ejemplo, dentro de la musicología a veces, como queremos describir muchas veces cuestiones teóricas de la música, a veces nos perdemos. Entonces ahí aparece como dos formas de gigas o jigs, ¿no? La que se quedó en Irlanda e Inglaterra y la que se fue hacia el continente, ¿no? Entonces, al final luego también tienen influencias entre ellas porque es lo que os comentaba en el vídeo primero de la música irlandesa, como son músicas populares al final, bueno, en este caso por ejemplo también trascendió a la música culta un poco que se utilizó para hacer sets de canciones, ¿no? Incluso por ejemplo la giga se adoptó en Francia en la corte de Luis XVI, que se conoció en Francia hacia la década de 1650. Y pasó a ser pasó a ser parte importante del repertorio para laúd y clave. En la época barroca, las gigas podían estar compuestas bien para un teatro que realizaban un baile individual o bien para un baile de salón. La giga teatral tenía una parte de danza virtuosa y la giga de los salones de baile era mucho más simple en cuanto a técnica. Vale. Pensamos un poco en Disney, princesas, esos bailes de salón que se hacían, ¿no? De tocar canciones y que todo el mundo podía participar de ellos. Eso es la función de la música popular. Que todo el mundo pueda participar de la música en el momento que se está interpretando, ¿no? El que se haga en la corte o que se haga pues en la plaza de un pueblo, pues bueno, ya dependía de dónde estaba la composición o dónde realmente se podía hacer el baile. Por ejemplo, eso, se está hablando de que las gigas, lo está hablando, bueno, estoy leyendo ahora mismo de que las notas que tengo apuntadas, que quedan hoy en día dentro de la danza francesa, pues por coreografías que se utilizan las gigas, incluso en Alemania también. Las gigas fueron muy populares en Escocia, Inglaterra e Irlanda, relacionadas con danzas modernas de zuecos de Inglaterra, fueron utilizadas a menudo en el teatro y la giga inglesa que se baila sobre dos tubos de arcilla de barro cruzado. Se parece mucho a la danza de espadas de Gile Callum de Escocia. La giga, o jig en este caso, es un tipo de danza que tiene su origen en Irlanda e Inglaterra y luego se fue hacia el continente. Y dentro de la música irlandesa es uno de los tipos de danza que vamos a poder tocar muy fácilmente en el sentido de que tenemos muchas jigs para poder tocar de la música irlandesa. Entonces, para no seguir dándonos la chapa, que a veces os la doy bastante, ya sabemos que es un tipo de danza, cómo viene y cómo evolucionó un poco, pues nos vamos a tocar dos versiones bueno, dos gigas. En este caso vamos a tocar 2 gigas, una se va a llamar Bill Hearts, que yo la encajaría dentro del nivel 3. Recordar, el nivel 3 que yo os decía de mi nivel sería dentro de la escala del whistle,
con toda la escala completa, de la primera octava más la segunda octava y notas que podíamos ganar, con una dificultad técnica baja. Y luego nos iríamos con una canción que se llama Condos Frolic, que es de nivel 4, que ya tenemos una dificultad técnica media para poder interpretar. Así que nada, os dejo con las canciones en los 2 siguientes vídeos que tengo de esta serie de jigs y espero que podáis disfrutar con ellas el poder tocar con el whistle este tipo de canciones.